Cuarto elemento a tener en cuenta de la definición de modo de producción feudal, que el sistema feudal tiene dos grandes componentes en lo que hace a la organización de las relaciones sociales. Por un lado está la relación entre el señor y el campesino, o entre la clase terrateniente feudal y el campesinado, que se manifiesta a través del tributo en sus distintas formas. Ahora, después, junto con esto, hay eh, una organización de las relaciones dentro de la clase dominante. O sea, además de la relación entre la clase dominante y la clase subordinada por excelencia, está la articulación de las relaciones dentro de la clase dominante. Esto es lo que se conoce como la jerarquía, digamos, como las relaciones feudo-vasalláticas que establecen la jerarquía feudo-vasallática, que va desde el nivel más bajo de la clase terrateniente feudal, de los señores, hasta el monarca, teniendo en cuenta que digamos, la forma de dominación política por excelencia es la monarquía, digamos, la monarquía feudal, que por supuesto tiene características, una concepción patrimonial del poder, donde interviene eh, el parentesco como herramienta para establecer alianzas, y no solo eso, sino también eh, el circuito de, de obligaciones, el circuito de obligaciones a retribuir, cuyo origen es el principio del don y el contradón, dentro de la clase dominante, pero lo que le permite a la clase dominante organizarse como tal y tener y asegurar su dominación social en todos los aspectos, es esta red de relaciones jerarquizada y que está mediada un, por una forma de entender la reciprocidad o por ciertas prácticas de reciprocidad entre señores, que va escalando hasta llegar al monarca. Finalmente, última característica, quinta. La clase dominante está integrada por sujetos privados. A diferencia de, por ejemplo, el modo de producción asiático, no hay identificación entre la clase dominante y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? La clase dominante no depende del Estado para reproducirse socialmente, para apropiarse del excedente y reproducirse socialmente. La clase dominante tiene mecanismos autónomos de acumulación. Y por lo tanto la apropiación del excedente es privada. El señor feudal tiene un dominio político y la forma de ejercer ese dominio político le permite apropiarse del excedente de manera privada. Y las relaciones de propiedad sobre las que se asientan también el poder de los señores se basan, entre otras cosas, en la propiedad privada. No es la propiedad privada exactamente la misma propiedad privada que, que tenemos en el sistema capitalista. No es propiedad privada absoluta, pero es apropiación privada. De manera tal que el señor feudal ejerce un poder político, pero también puede apropiarse del excedente a través de mecanismos autónomos, generando mecanismos autónomos de acumulación, respecto de los cuales no rinde cuentas ante el poder central, no rinde cuentas ante el Estado. Por eso el Estado feudal es un Estado, durante buena parte de su existencia,
hasta la emergencia del Estado absolutista, pero hasta ese entonces es un Estado descentralizado. O sea, es un Estado descentralizado, con tendencias centrífugas. De ahí que cuando hablamos de el poder de los reyes durante la llamada Edad Media, podría decirse que es un poder muy relativo. Y el monarca está más cerca de lo que tradicionalmente se denomina primero entre pares, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? El monarca está bastante cerca de ser uno más de los señores feudales, que por distintos motivos que tienen que ver con las alianzas establecidas entre las familias nobiliarias, la forma de articular las redes dentro de la jerarquía y que da lugar a lo que da lugar a la jerarquía feudo-vasallática, determinada familia y esa familia representada en un sujeto determinado accede al, accede al poder directo, accede a convertirse en el soberano, pero eso no significa que ese soberano tenga a su disposición un aparato y un monopolio de la fuerza que le permita autonomizarse y competir prescindiendo del resto de la clase dominante. Esto podría decir, durante toda la Edad Media no va a ser posible. Recién con la emergencia del Estado absolutista en la llamada Edad Moderna, a partir del siglo XV, XVI en realidad, vamos a encontrar una situación de fuerte competencia entre la monarquía y el resto de la clase dominante por el tributo, por la dinámica de la guerra, pero durante la Edad Media no va a ser así. Digamos, el poder de la monarquía va a descansar en el acuerdo de la clase dominante feudal, de los terratenientes feudales, que son los que van a detentar realmente el monopolio de la fuerza. Bien. Vamos a hacer, antes de pasar a hacer una pausa y entrar en los debates, vamos a hacer una presentación de los debates. La historiografía sobre el feudalismo está atravesada por muchos debates, muchísimos, no vamos a tratarlos acá, para eso hay materias específicas y está también el interés particular que ustedes tengan en, en- en la temática. Pero lo que más sirve para entender las características del sistema y lo que es más funcional a lo que nosotros pretendemos en la materia, que ustedes incorporen y que les permita entender mejor eh, los temas que van a venir después, son dos de esos debates que se desarrollaron alrededor del problema de la transición. Que por supuesto en el caso del feudalismo refiere a dos transiciones. La que le dio origen y la que le puso fin, simplificando. Entonces, el primer debate es el debate sobre la transición de la antigüedad al feudalismo. Algunos cambian la palabra antigüedad y hablan más de transición del esclavismo al feudalismo. No vamos a ocuparnos de eso. Hablemos de antigüedad, que es más amplio. Y el segundo de los debates es el de la transición del feudalismo al capitalismo, que es el que más repercusiones ha tenido, el que más intelectuales y principalmente historiadores ha comprometido y el que, por supuesto, ha interesado muchísimo más al debate político, a la discusión política a lo largo del siglo XX. Bien, antes de pasar a estos
debates. Vamos a hacer una pausa, así los ordenamos bien. A continuación vamos a tratar de dedicarle un video más a cada uno de estos debates y damos por cerrado el tema.